como parte de la temática ayuda, la serie de la ayuda, donde cada semana por los últimos ya 2 meses hemos estado hablando de las emociones que a veces alteran el sentir de las personas, y que no importa si somos parte de una iglesia o no, ciertamente estamos afectados por las diferentes circunstancias y condiciones bajo las cuales nos encontramos. El desbalance emocional causa problemas internos, y que a la vez, si no controlamos esos desbalances emocionales, también alteran y afectan lo externo, o sea, las personas a nuestro alrededor, incluyendo nuestra familia. El primer tema tenía que ver con aquellas personas que venimos a la iglesia quebrantadas o rotas. El segundo tema, la angustia, o sea, la aflicción, el dolor. El tercer tema, la preocupación. El cuarto, la vergüenza. El quinto, la ira. El sexto, la adicción. El séptimo, la apatía. Y hoy, que es el octavo, estamos aterrizando en la soledad. La soledad. Estoy solo, ayuda. Estoy solo, ayuda. Con este tema vamos a indagar la sensación de cuando las cosas son agobiantes y la reacción a las circunstancias cuando entonces nosotros nos escondemos del mundo, de la gente, incluso de Dios. Y es importante hablarlo porque aún en medio de este sentimiento, en medio de esta condición emocional, muchas de las veces también tenemos que lidiar con el dolor y la sensación a través de cosas que últimamente terminan afectándonos y empeorando la situación. Así es que hoy vamos a explorar el tema de estoy solo, ayuda. Y quiero comenzar con una historia de una muchacha soltera allá por Siria, que en el momento en que ella de una u otra forma entendió el mensaje de Cristo, entregó su vida. Pero si ustedes tienen un poquito de noción, en esas partes del mundo la mayor parte de la gente son musulmanes. Al enterarse la familia que ella se había hecho cristiana, automáticamente la deshonraron, o sea, la corrieron violentamente de su casa, le pegaron, y cuando los primos y los tíos se enteraron, la comenzaron a perseguir para matarla. Ella tuvo que pedir ayuda en la embajada estadounidense, huyó de ese país, llegó acá y eventualmente al paso del tiempo se casó y prácticamente adoptó la vida estadounidense. Pero esta mujer estuvo con un trauma de soledad, porque imagínense usted la tradición de muchos años y venir a un país ajeno con una lengua ajena, donde no conoces a nadie, y típicamente si tienes el color o las facciones de una cultura, la mayor parte del tiempo la sociedad te juzga y te trata como tal. No es fácil, y eso causó el sentimiento de soledad en esta muchacha. Así como yo he observado también la desconexión que existe entre nuestros jóvenes, adolescentes y los padres, cuando nuestros jóvenes a la edad de 12, 13, 14, 15 años están creciendo y haciendo una transición hacia su vida adulta. Muchas de las veces los padres no entendemos y no sabemos tratar con ellos. Y en el afán de querer corregir y disciplinarlos, ellos se apartan y viven su vida en solitud sin que los padres sepan. Aunque el comentario más común que he escuchado de las mamás: yo conozco a mis hijos. Pero ya cuando en los muchos casos en psicología y en tratamiento pastoral se ha tratado con los jóvenes adolescentes, nos damos cuenta que en realidad
no los conocen, porque ellos se sienten solos, incomprendidos. Pero aún uno de los casos que quizás algunos de nosotros nos vamos a identificar, quiero hablar del caso, por ejemplo, de mi madre. Desde la temprana edad, quizás 4 o 5 años, estuve muy apegado a mi madre. Creo que era como su bastón, a donde quiera que iba ella, iba yo. Y por muchos años estuve a la par de ella, y desde niño quizás eso me hizo madurar, porque compartía su corazón conmigo. Y la razón que comento este caso es porque mi padre comenzó a emigrar desde que nosotros éramos niños, y la típica historia de al menos la primera generación de inmigrantes es que nos dejaba la familia sola, y particularmente a mi madre, por temporadas de un año a un año a un año, y solamente nos visitaba los inviernos, hasta que un día ya no pudo viajar, y ya de una temporada se convirtió a muchos años. Quizás nosotros no lo consideramos, pero muchos de nosotros ya venimos con una familiaridad tóxica, con un ambiente tóxico, porque no tuvimos un modelo paterno, porque quizás nuestros padres estaban o habían emigrado para ganar una mejor vida y para darnos una mejor vida. Pero en medio de todo esto, así como mi madre, así muchas madres e hijos e hijas han batallado por muchos años con el sentimiento de soledad, porque la interpretación emocional es de abandono y de rechazo por parte de los padres. Y esta historia, la mayoría de los inmigrantes hemos sido afectados de una u otra forma. El Salmo 25:16 nos dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solitario y afligido. El problema del corazón de la humanidad, que nosotros estamos en medio de una sociedad, estamos en un mundo saturado de gente. Vamos a las ciudades, por ejemplo aquí a Chicago, y vemos la cantidad de gente caminando por las calles. Los que les gustan los deportes van a los estadios, y los estadios saturados con miles y miles de personas. Pero en medio de las miles de personas siempre se halla aquella persona que, aunque esté en medio de miles, se siente sola. Aquellas personas que están en las cantinas tomando porque se sienten solas. Los nightclubs, donde el entretenimiento es una droga que estimula, o por lo menos nos hace olvidar los momentos tristes, melancólicos y solitarios. Las escuelas con tantos estudiantes contemplando el suicidio o las drogas, o incluso en las iglesias donde los religiosos están buscando un tipo de solución espiritual en la religión. Aún mismo en nuestras propias familias hay miembros en la familia que por las circunstancias y la familia disfuncional se sienten vacías y solas. La pareja no los entiende, no las entienden, los padres no los entienden, y esos miembros llevan el dolor silenciosamente por mucho tiempo. El propósito de este mensaje es tratar de desalojar ese sentimiento, como lo dije en una ocasión, la emoción, sentimiento y condición, para tratar de superar el sentimiento de la soledad. Es un problema que ha agobiado el corazón del ser humano de generación en generación y que no ha dejado de ser un problema. La Biblia habla sobre el tema de la soledad en diferentes personajes. Como en el libro de Eclesiastés, Salomón decía que lo mismo que fue ayer es hoy, lo mismo que será mañana, ya fue.
Los problemas de hace miles de años son los mismos problemas del corazón que hoy compartimos. Y el sentimiento de la soledad, vamos a ver algunos casos como, por ejemplo, Elías cuando, a pesar de una gran victoria, se aisló socialmente y aún deseaba suicidarse. Saulo, o eventualmente sería Pablo, también experimentó la soledad de una forma agravada. Dice en 1 Timoteo 4:16, en mi primera defensa nadie vino a mi apoyo, sino que todos me abandonaron. Y sabemos que en esas circunstancias él estaba encarcelado, él estaba en la cárcel solo. Aún mismo Jesús en el monte de Getsemaní sintió la soledad. Llevaba 12 de sus mejores guerreros Delta, por cierto, y se quedaron dormidos. O aún en la misma cruz, ¿recuerdan aquel episodio donde aquel celote, donde aquel guerrillero, aquel broncudo, el apóstol Pedro, que era impulsivo, que era fuerte en carácter, y decía: Señor, Señor, si me es necesario hasta la cruz, voy a ir contigo? Y los demás, imagínense a los demás diciendo: yo también, Señor, yo también. Sí, todos, y todos en bolita, afirmando que ellos irían hasta la muerte con Jesús. Y allí fue donde Él les dijo que en poco tiempo quedaría solo y todos serían esparcidos, todos lo abandonarían. Y en la cruz, allí las mujeres fueron más valientes que los propios hombres. O como el salmista más grande de la Biblia, o sea, el rey David. Los salmos que tanto nos inspiran fueron inspirados basados en la soledad. Aquel hombre que fue perseguido, que se escondía en las cuevas, en los montes, en los valles, en los desiertos. Esa inspiración vinieron en situaciones tremendamente críticas, en situaciones entre la vida y la muerte. En el Salmo 142:4 dice él: mira y ve, no hay nadie a mi diestra, nadie se preocupa por mí, no tengo refugio, nadie se preocupa por mi vida. O sea que la soledad la vamos a definir como una ansiedad de separación causada por un sentimiento de desconexión o aislamiento. Una desconexión que existe entre la persona hacia las otras personas o también hacia Dios. La soledad es bastante común en nuestra sociedad y todos la vamos a experimentar, o quizás la estamos experimentando. Por eso es importante hablar para saber también cómo lidiar y cómo atacar, cómo vencer. La soledad es uno de los grandes males en nuestros tiempos. De acuerdo al comentarista Sosoli del mundo hispano, hay 4 tipos de soledad. Y eso nos va a dar una idea de qué tipo de soledad estamos batallando. La primera, la soledad de aislamiento. La soledad del aislamiento. O sea, las personas que viven solas y que se sienten presas en su confinamiento de soledad. Y eso es causado por diferentes razones y ahorita lo vamos a explicar. La segunda es la soledad de alienación. La soledad de alienación son las personas que forman parte de un grupo, pero que se sienten que no pertenecen a él. ¿Les ha pasado? Por ejemplo, si jugabas fútbol o voleibol o básquetbol y a lo mejor en esos tiempos estabas llenito, estabas gordito y pues eras malito para jugar, entonces no te tenían en la banca y decían: no, pues ahí está la papa.
O sea, todos los demás los mirabas divirtiéndose y tú ahí sentado. Esa es la soledad, de sentirse apartado o separado por los demás. No ser parte de ese grupo, esa organización, esa agrupación o lo que sea. El tercero es la soledad de la separación, o sea, las personas cuando han dejado, por ejemplo, la escuela, cuando pierden a un ser querido o cuando pasan a través de un trauma, por ejemplo, de divorcio, de separación o cosas por el estilo, también está una soledad intensa por la pérdida de una persona especial en su vida. Y la cuarta es la soledad existencial, que algunos teólogos denominan este tipo de crisis como el sentimiento de estar fuera del contacto con Dios. Y estas son unas de las principales que agobian a nuestra sociedad y a nuestros tiempos, y que tienen sus causas, pero también sus soluciones. Una de las herejías que se habla mucho en nuestros días y que es difícil de discernirla, porque es apenas de conocer la Biblia bien, tiene que ver con que hay en nuestros días cristianos que dicen: no necesito estar en la iglesia, no necesito de un pastor, me alimento de YouTube, de la internet, de Facebook, de Instagram, de Facebook, y allá está mi pastor, o allá está mi maestro. De decir que son cristianos aislados, pero toda la Biblia, como nos va a enseñar esta lección, este aprendizaje, esta enseñanza, está conectada para tener primeramente comunión con Dios y segundamente comunión con los demás. Si nosotros no aprendemos a tener comunión con la gente y con Dios, entonces automáticamente estamos fallando en toda la Biblia. Literalmente a cualquier mensaje que pueda predicar los domingos por los próximos 40 años, les puedo dar una aplicación a los primeros 2 mandamientos. Ama a tu Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. El sentimiento de la soledad, entonces, nos lleva a una soledad destructiva y negativa cuando nos aislamos por las diferentes razones. Y típicamente no es saludable. Típicamente la soledad tiene una connotación negativa. Entonces, vemos en la vida del rey David cómo él experimentó este sentimiento de primera mano y de una forma severa. Por ejemplo, su hijo Absalón se rebeló en contra de él y quería matarlo. Su propio hijo tuvo que huir de la ciudad. Su familia lo traicionó en muchas ocasiones. Y antes de ser rey, todo el país estaba detrás de su vida. De allí es donde nacieron los salmos más poderosos de reflexión en medio del sufrimiento. Porque él estaba huyendo por su propia vida, porque aún allí, en esa solitud, también buscó la presencia de Dios, se refugió en Dios. Los grandes salmos que nosotros usamos en las circunstancias más extremas vienen de un corazón afligido. Cualquiera entonces que sea la soledad, debe de tener una cura en la palabra de Dios. Y esa cura tiene que ver con la comunión de Cristo. Él, por ejemplo, nos dice que es más fiel que un hermano. Proverbios 18:24. Él nos dice en Juan 15 que da su vida por sus amigos. O en Mateo 28:20 que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros. Entonces el problema no es que estemos solos, porque cuando nosotros nos sentimos solos es solamente una alusión, es solamente una falacia, un estado emocional, un estado psicológico.
Si alguien se está sintiendo solo o sola en este lugar, es incorrecto. Si somos totalmente diferentes al resto de los demás, aún sigue siendo incorrecto. Porque la promesa nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él está aquí. Él está con nosotros. Él siempre ha estado, está y estará con nosotros. Pero la soledad es una sensación, es un sentimiento. Y son los sentimientos los que nos forman, los que nos hacen. Porque tú eres como te sientes. Si tú te sientes de una forma negativa, vas a ser una persona negativa. Tú eres como te sientes. La soledad, en sus raíces y sus causas, se batallan de muchas partes y formas, como lo he mencionado. Por ejemplo, la separación de una relación, la muerte, el duelo, o incluso la escasez de relacionarnos o asociarnos con otras personas nos llevan a la soledad. Saben que nosotros fuimos creados para vivir en compañerismo los unos con los otros y con Dios. Fuimos creados en compañerismo. Por eso aún Dios, cuando creó al hombre, después de haber creado el universo, los cielos, la tierra, los pescaditos y todo, ve al hombre y lo ve solo. Y por primera vez dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Benditas esas palabras, ¿verdad? ¿Qué haremos nosotros en la mujer? Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tuvieron una relación primeramente entre sí, también tuvieron una relación con la creación y una relación con su creador. Porque el ser humano no fue creado para vivir aislado. Observen una persona que se aísla y que no tiene amigos y miren cómo piensa. Es una persona aislada que no acepta consejos, que es típicamente áspera, que lo que él hace y piensa y dice está bien y todos los demás están mal. Nosotros nos vamos refinando como las piedritas, como la arena, entre la fricción. O sea, la fricción se va a traducir entre los problemas y los golpes. Sí, no estoy diciendo que eso esté bien, pero en medio de los problemas nosotros nos vamos refinando. En medio del dolor nos vamos refinando. Y es eso lo que va creando de nosotros un mejor carácter. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, en el matrimonio el asesino número 1 es el egocentrismo. En una relación el asesino número 1 es el egocentrismo. Y en una comunión con Dios el asesino número 1 es el egocentrismo, el orgullo, la soberbia. Por eso las palabras de Satanás son las que retumban más a lo largo de la Biblia. Yo seré como el Altísimo, yo ascenderé a lo alto del monte, yo seré como, y yo. Y es a veces la mentalidad que nosotros como personas desarrollamos. Nosotros no fuimos creados para estar aislados, pero aún así, cuando no deseamos, pero hay veces que las circunstancias nos orillan a aislarnos de la gente e incluso de Dios. Entonces, ¿quiénes experimentan la soledad? Bueno, fuimos nosotros creados para tener una relación con Dios y con los demás, pero nos hacemos vulnerables cuando estamos enfrentando situaciones, por ejemplo, de rechazo, de dolor, de aflicción. Y entonces, al no saber lidiar con nuestros sentimientos, nos aislamos, nos escondemos
O sea, si alguien ha podido identificar hasta este momento, estoy hablando también como la depresión. ¿Qué hace una persona que está en depresión? Se aísla, se confina, se encierra en una cárcel interna. Dios entonces permite muchas las veces que nosotros lleguemos a estas etapas y a esta condición para que Él se manifieste en medio de la tribulación. Las personas que a veces experimentamos la soledad, no tenemos control de las circunstancias, no podemos controlar cómo actúan y cómo piensan los demás. Por ejemplo, cuando un cónyuge muere, nuestra reacción emocional es sentirnos solos. La muerte de un miembro de la familia es exactamente lo mismo. O una enfermedad crónica terminal o incurable nos hace sentir solos. ¿Qué me dicen aún la soltería cuando han pasado los años y nos sentimos solos? La vejez, cuando estamos atravesando o aterrizando ya en la tercera edad, nos sentimos solos. Cuando un hombre, principalmente los hombres, pierden el trabajo, nos sentimos desahuciados, solos. El cambio que ocurra en nuestra vida nos hace sentir solos. El divorcio, la separación, alguna discapacidad, la adolescencia, como decía, el ingresar a una nueva escuela, o incluso cuando los padres ven cómo los hijos les salen alas y salen del nido, se empiezan a sentir solos. El fracaso en una vida también nos hace sentir solos. Solamente para mencionar una serie de causas que nos pueden agobiar y llevar a la solitud, al aislamiento, al estar confinados internamente dentro de nosotros. Romanos 4:7, vuelvo a repetir, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Comenzando con el rechazo, es uno de los sentimientos principales que nos llevan a este sentimiento. Y es muy común en nuestros días, en nuestros tiempos, como muchas las veces nosotros como hijos nos sentimos rechazados. Todos aquellos que hemos sido inmigrantes y que nuestros padres vinieron a este país, es muy probable que experimentamos el rechazo aún ya de adultos. En la separación o un divorcio es lo primeritito que enseñamos a nuestros hijos a decir: no te amamos, te estamos abandonando, no me importas. Bueno, o sea, quizás no lo vamos a decir, quizás no lo sentimos, pero con nuestra actitud y acciones es lo que le estamos diciendo a nuestros hijos en una separación, en un divorcio. Y ellos crecen y eventualmente ahora somos adultos, hijos de una familia disfuncional y con este sentimiento de rechazo. Recuerda entonces, en medio de estas duras circunstancias, la verdad de Dios, que siempre traerá la solución a estos conflictos, a estos problemas internos. ¿Te sientes solo? Debes de saber que no estás solo. Dios está contigo. Deuteronomio 31:6 dice: Él nunca te dejará ni te abandonará. Dios sabe exactamente cómo te sientes. Cuando Jesús estaba colgado en el madero, Dios sabía cómo estaba su Hijo. Y también Dios sabe cómo nos sentimos cuando estamos solos. Dios también conoce nuestros corazones y Él nos consuela. En el Salmo 34:18 dice: Él está cerca de los quebrantados de corazón, de los aplastados en espíritu. O sea, Dios sabe lo que está pasando, pero muchas de las veces son nuestras emociones que se desconectan de Dios, que nos engañan haciéndonos pensar que estamos solos. Por eso,
De una y de otra forma podemos estar en una situación de aprendizaje, pero en el proceso de aprender, la sensación, el sentimiento, el vacío, la aflicción nos aplasta a hacernos sentir que somos los únicos que estamos pasando por un momento difícil. Hay otras causas a la soledad, como es el conflicto y la adversidad. Por ejemplo, es bastante común que las peleas, contiendas y disputas que ocurran en un matrimonio orillan a la mujer o al hombre estar, por ejemplo, no sé cómo en la situación de cada uno, pero miraba una foto como tenían en la cama unas 3 líneas de púas en medio y no atravieses. O la típica donde una persona se va a dormir al otro cuarto, al sótano, o no te hablo por una semana, no te hablo por muchos días, y aplican algún tipo de castigo. Todo el tiempo hay situaciones donde nos orillan y todos esos conflictos nos hacen sentir solos, nos hacen sentir la soledad. Porque a veces no hay a quien contarle nuestras penas. Y es allí donde estamos vulnerables. Es ahí donde a veces la persona, lo vamos a ver de esta forma, hay personas que abren el refrigerador y el refrigerador se convierte en su aliado. Se pueden consumir una cubeta de ice cream, o si eres hombre, tomas la cerveza, el alcohol a escondidas, la droga. De una o de otra forma estamos lidiando con la aflicción, con los problemas, y nos sentimos solos. Pero Dios nos da la alternativa de acercarnos a Él, de presentarle nuestro dolor como el rey David, refugiarnos en Él. Por eso el gran salmo que aún hasta en cuántas casas me he metido donde ni creyentes son, pero tienen la Biblia abierta, en el Salmo 91. Y no sabemos aún de memoria: aunque camine en sombra de valle de muerte, no temeré, porque Jehová está conmigo. De verdad, cuando el rey David sentía la muerte y estaba solo, él se inspiró y él escribió salmos profundos para lidiar con el dolor del corazón humano. Hay veces que el conflicto entre las amistades, compañeros de trabajo, familiares, nos orillan a sentirnos solos, y lidiar con estas situaciones es difícil. Aún peor cuando en nuestra vulnerabilidad abrimos puertas espirituales y espíritus inmundos se apoderan de esa área del corazón. El dolor y la pérdida también de un ser amado tiene que ver mucho con nuestra forma de sentirnos. Estar acostumbrados a una persona y de repente perderla puede ser un golpe bastante duro que no sabemos confrontar. La Biblia, por ejemplo, habla mucho sobre los huérfanos. ¿Cuántos niños han quedado sin padres? Y la razón por cómo quedan huérfanos, sea por las guerras, enfermedades, muerte natural, o simplemente el abandono de los padres, y los hijos quedan huérfanos, desprotegidos, víctimas del mundo cruel. Pero aún aquí Dios dice de esta forma, Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. En el Salmo 68:5 habla también no solamente los huérfanos, pero también las viudas que a veces caminan su caminar en un camino áspero y solitario. Dice Salmo 68:5: un padre
para los huérfanos, un defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios pone a los solitarios en familias, Él conduce a los presos con cantar. Eso es lo que Dios nos da como promesa. Eso es lo que Dios nos habla. Cualquier pérdida, Dios proporciona ese consuelo, ese cuidado. Entonces, hay diferentes razones, como también está la transición de la vida, cuando cambias de trabajo, cuando cambias de casa, de ciudad, cuando los niños se mudan y abandonan sus amistades, cuando tus hijos crecen y abandonan el nido. Todas estas circunstancias nos pueden orillar a sentirnos solos. Pero la palabra trae consuelo todo el tiempo y medicina a todos estos problemas. Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y a través de los ríos no te abrumarán. Cuando camines a través del fuego, no serás quemado, y la llama no te consumirá, porque yo soy Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ese es Dios, que Él de muchas formas intenta comunicarse con nosotros. De muchas formas nos hace saber que Él está allí con nosotros. En situaciones de ministración, en los lugares más ocultos, Dios ha revelado, por ejemplo, cuando las personas han confesado: es que toda mi vida me sentía solo, y de repente en la administración y oración por esas personas, Dios les muestra que siempre estuvo allí a la par de las personas. Nunca nos ha abandonado. Es nuestra carne que nos engaña, son nuestras emociones inestables y el dolor y la respuesta al dolor que nos orillan a sentirnos de una forma que no es la realidad. Es común. Pero ahora la palabra nos está diciendo que Dios está con nosotros, que Dios está allí. La soledad levanta muros a nuestro alrededor, sin importar cuán libres seamos, pero es la palabra que rompe estos muros. Es la palabra de Dios que nos enseña. Nos dice una y otra vez: no te dejaré, no te desampararé, porque yo, Jehová, soy tu Señor. Amén. En el Salmo 31:9, el rey David dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, mis ojos, mi alma y mis entrañas se han debilitado por el pesar. Porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Mi fuerza me falla a causa de la iniquidad. Mis huesos se han debilitado para todos mis enemigos. He sido objeto de aprobio. He sido objeto de horror para mis vecinos. Y me da miedo por mis desconocidos. Los que me veían huían de mí. He sido olvidado en sus corazones como un muerto. He venido a ser como un objeto inútil. La sensación de una persona que está atravesando por un proceso de soledad es una persona que genera todo tipo de pensamientos. Y cuando estamos en medio de la soledad, muchas de las veces nos atraviesan pensamientos como Moisés, como Job, como Elías, que prefería mejor morir que vivir. Que no entramos en una lógica. Pero Juan 15:15 nos dice que Jesús está dispuesto a ser nuestro amigo, que Jesús está ahí con nosotros. Dice el escritor Dan Orland: sería cruel sugerir que la amistad humana es irrelevante una vez que se ha hecho amigo de Cristo. Dios nos ha hecho para la comunión, el compañerismo, para estar asociados con otras personas. Yo sé que hay veces que le creemos más al mundo que a la Biblia,
En las redes sociales ustedes van a ver los anuncios de qué tan malos son los seres humanos. Y ahí salen bien inspiradas las personas diciendo, ya perdí mi esperanza en la humanidad. De una u otra forma todos somos malos, no hay uno que sea bueno. Pero si Dios no nos ha destruido como destruyó a las 5 ciudades, incluyendo Sodoma y Gomorra, si Dios no nos ha destruido como cuando destruyó en los tiempos de Noé, yo creo en la conversación que Dios tuvo con Abraham. Si hallase por lo menos 10 justos, no destruiré la ciudad por amor a los 10 justos. Yo creo que hay justos en medio de la tierra en nuestros días. Yo creo que hay esperanza. Yo creo que aún nosotros estamos poco a poco, de forma gradual, cambiando. Los golpes de la vida nos enseñan, pero cuando lo canalizamos a través del amor de Dios, entonces nos hace ser personas renovadas, transformadas, mejores. Y aunque muchas de las veces hemos sido severamente golpeados por la vida, pero Dios cambia la actitud. Dios va sanando estas emociones tóxicas que no son saludables. Aunque estemos en medio de tanta gente, la soledad es peligrosa. Dice en Efesios 2:19 que con el pueblo de Dios también, con los miembros de su familia, o sea, decía en Isaías que Él nos pone en una familia. Ahora en el Nuevo Testamento también nos dice, cuando Dios nos saca del mundo, Dios nos pone, en una familia. Y aquí en esta familia estamos aprendiendo a convivir juntos. No es fácil. No es fácil porque así como en una familia grande están los guerrosos, están los traviesos, están los inteligentes, están los hiperactivos, están los serios, están los tristones. O sea, siempre va a haber un poco de todo en la familia. Pero Dios nos enseña a convivir. Siempre lo he expresado de esta forma. Si queremos huir de una iglesia porque fulano me cae gordo, Dios te va a poner una persona como ese fulano en la otra iglesia, porque está tratando con esa área débil de tu vida. Y la mentira es que vamos a querer culpar a alguien, pero Dios está tratando esa área donde flaqueamos, y hagámoslo en la iglesia para no estar brincando de iglesias a iglesias. Salmo 68:4 dice: cantar a Dios, cantad salmos a su nombre, preparar camino a aquel que cabalga sobre las nubes. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de los huérfanos y juez de las viudas, es Dios en su santa morada. Es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios y saca a los cautivos a prosperidad. Nos dice de una u otra forma el carácter de Dios. Cuando se crea un vacío en el corazón de una persona, Dios, si le permites, llenará esos vacíos. Por eso en alguna ocasión predicaba que nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo, en nada ni nadie más. Jesús es el último ejemplo de soledad, porque hay una soledad que no es negativa. Aunque Jesús sintió la soledad en tiempos de aflicción humanamente, pero Él no la evitó, sino al contrario, Él la buscó. ¿Recuerdan cuando Él hacía cantidades de milagros y las multitudes le seguían? Cientos, a veces miles de personas, pero en la noche o a las horas de la madrugada,
dice la palabra, se retiró de allí en un bote a un lugar desolado. Buscaba la soledad, no para deprimirse, sino para buscar la comunión con Dios. Nuestro problema es que cuando nos alejamos, a veces no queremos saber nada de nadie. A veces no queremos saber nada de Dios y nos confinamos en una cárcel interna. Pero Jesús aquí nos enseña que Él buscaba la soledad después de un día ajetreado para tener comunión con su Padre. Y es en la soledad espiritual, cuando buscamos a Dios, que Dios nos regala las mejores bendiciones. Por ejemplo, en mi caso, paso mucho tiempo en la carretera manejando. Y cuando vienen los momentos de estrés o pasa un problema grande, siempre, especialmente en estos tiempos de calor, abro las ventanas, me relajo, pongo en cruise control, pongo las alabanzas y medito en ellas. Permito que Dios esté obrando a través de las alabanzas. Es mi momento de reflexionar cuando no están los niños, cuando no está mi esposa, cuando no hay otras personas, cuando solamente estoy yo, el volante y Dios. La soledad nos ayuda a meditar y a pensar en nuestros errores, en corregir, también en acercarnos a Dios de una o de otra forma. Él siempre nos afirma que no estamos solos. Entonces, para no confundir, hago la pregunta: entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar a solas y sentir soledad? ¿Cuál es la diferencia entre estar a solas y sentir soledad? Es lo opuesto. No lo confundamos. La soledad se refiere a un estado emocional. O sea, como hablaba mucho del aislamiento o el rechazo. Mientras que el estar a solas es un estado físico. Es estar separado de los demás. La soledad generalmente es una experiencia negativa. Es un sentimiento desbalanceado de desesperanza. Mientras que estar a solas puede ser una experiencia positiva, un momento y una oportunidad para acercarnos a la presencia de Dios. Por eso considero que aún hay tiempo para la soledad, mas no para sentirnos solos, sino estar solos. Aún en el matrimonio es saludable de vez en cuando darnos un tiempo para estar a solas, como el apóstol Pablo lo decía. Más que el propósito sea para buscar la comunión con Dios, buscar su presencia, aprender a entregarle nuestras cargas, porque la soledad tiene también la raíz en el dolor. Estamos batallando por algo nos está mortificando, algo nos está afligiendo, y a veces sentimos que somos incomprendidos, a veces nos sentimos que nadie nos escucha, pero Dios siempre está ahí para nosotros. Amén. Entonces concluimos que la soledad es un estado de ánimo, es una emoción provocada por algún tipo de rechazo, de aislamiento, algún tipo de conflicto, algún tipo de pérdida. Dios toma el papel de la persona que deja el vacío en el corazón de otra. Dios nos sana en una relación quebrantada.
No estamos solos. Estamos siempre acompañados por Dios porque su bendición y su promesa es para siempre. La alusión y la mentira pensamos que podemos estar a solas. Tenemos el caso de Jonás. Él huyó de un país lejos porque él pensaba que fuera de Israel ya no estaba Dios. Hay veces que nosotros también nos apartamos de Dios. Pensamos que no nos ve, pensamos que no nos escucha, pensamos que no le importamos. En medio del dolor, cuando Job reflexionaba cuando Job reflexionaba, él sabía que decía: si voy a lo alto, si voy a lo profundo, si voy al este, si voy al oeste, Dios está ahí. Salmo 139 dice de esta forma: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios es omnipresente, que quiere decir está en todas partes. No podemos escondernos de Él. Podemos aprisionarnos de nosotros mismos y de la gente, mas no de Dios. Pero Dios siempre nos da la oportunidad para salir de esta prisión. Dios nos da la esperanza que siempre está a la par, no como un jefe listo para castigar, sino como un padre con los brazos abiertos para recibirnos. En el libro de Deuteronomio, Él expresa de esta forma a su pueblo. Lo halló en la tierra desértica, en medio de la soledad crujiente del desierto. Lo rodeó, lo cuidó, lo guardó como la niña de sus ojos. Dios ahora a nosotros nos dice: esfuércense, sean valientes, no tengan miedo ni se aterroren de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo, Él no te abandonará ni desamparará. Ese es el carácter de un padre, que no importa en lo profundo del problema, el tipo de problema o el tipo de sensación que sientamos, Dios está con nosotros. Y Él, aunque nosotros no lo podamos entender en el momento presente, pero les garantizo que si buscamos de Él, Él eventualmente nos revelará que siempre ha estado con nosotros, que siempre ha estado con nosotros. Y aún en los problemas, Él los está dirigiendo para un bien a largo plazo, para su gloria y su honra. Por lo tanto, la próxima vez que nos sientamos solos, acuérdense de las palabras de Cristo: vengan a mí todos los agobiados, que yo les daré descanso. Esa es la palabra que nos da esperanza en el tiempo presente. Es la promesa que no espera hasta que muéramos, sino que es el Dios que nos dice: yo soy el Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Dios que está para su pueblo hoy y no mañana. Ese es el Dios que reviva las esperanzas. Ese es el Dios que nos da un nuevo amanecer. Ese es el Dios que nos da una nueva oportunidad. Ese